Bueno, vamos a presentarles justamente una información internacional que ha paralizado un referéndum pedido por la población de Venezuela y motivado también por los opositores. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela suspendió el jueves la recolección de firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. La colecta, organizada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática, estaba prevista para realizarse del 26 al 28 de octubre. El CNE expresó en un comunicado que el proceso será pospuesto hasta nueva instrucción judicial. La decisión del Poder Electoral tuvo lugar luego de los fallos judiciales emitidos en 5 estados, que anularon por fraude el primer recaudo de rúbricas para solicitar la consulta, realizado en abril pasado. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, pidió encarcelar a los autores de la recolección de firmas. Los promotores del referendo se pronunciaron en Twitter en contra de los fallos emitidos en los estados, todos con gobernadores oficialistas. La oposición había advertido de posibles decisiones contra el proceso por parte de la justicia y el poder electoral, a los que acusan de estar bajo el control del gobierno socialista. Pero queremos conocer más sobre este tema y vamos a saludar al doctor José Rafael Mendoza. Él es politólogo, investigador desde Venezuela, porque esta decisión ha tenido muchas reacciones de parte de la propia población y los opositores. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Un placer tenerlo en Todo a Pulmón, en una jornada bastante agitada en Venezuela por las movilizaciones, sobre todo de la juventud que se ha dado. Sí, ciertamente ha habido una movilización importante por parte de los sectores estudiantiles afines a la oposición en Venezuela, debido a la decisión del Poder Judicial, la suspensión por parte del Consejo Nacional Electoral de la recolección del 20% de las firmas para continuar el proceso de solicitud del referéndum revocatorio. Bueno, esta decisión, al parecer por las reacciones, no se la esperaban. Bueno, no es... habría que ver también una cosa, es cómo se está viendo el escenario venezolano fuera de nuestras fronteras y otros a nivel interno. Es decir, en Venezuela era más que evidente que esta confrontación se estaba dirimiendo también dentro del Poder Judicial. Ya distintos dirigentes del oficialismo, entre ellos Diosdado Cabello y el mismo presidente Maduro, en distintas oportunidades, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en distintas oportunidades habían exigido al Poder Judicial un pronunciamiento porque el oficialismo, desde la recolección del 1% de las firmas por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, había hecho las denuncias respectivas en cuanto al fraude e irregularidades que se cometieron por parte de la oposición. La decisión llega, creo que en un momento un poco esperado, pero era una decisión que tarde o temprano iba a tener que surtir efecto. Y efectivamente ya los tribunales de distintas regiones en Venezuela pues tomaron la decisión en el día de ayer. Hoy otro estado importante como es el estado Zulia, el tribunal de la región pues también se pronunció suspendiendo y desarrollando un mecanismo legal para investigar las firmas fraudulentas que a su juicio merece de investigación por parte del Poder Judicial en contra de la Mesa de la Unidad Democrática. Doctor, a ver, para que podamos comprender bien lo que está pasando en Venezuela, supuestamente hay firmas fraudulentas que se habrían recabado en este proceso de pedido de revocatoria, y ¿habría mucha incidencia en este sentido? Sí, a ver, hay que explicar rápidamente, ¿no? El proceso del referéndum, la solicitud de referéndum revocatorio en Venezuela está normada por el órgano electoral venezolano desde el año 2007. Hay una norma legal que está establecida en Venezuela desde el año 2007 y que esta rige para todos los procesos de referéndum revocatorio, no solamente para presidente, sino para otros cargos de elección popular, primero. Segundo, la misma norma establece que primero debe hacer la solicitud la ciudadanía para encargar a un partido político que sea el mediador
ante el órgano electoral para iniciar el proceso de solicitud de referéndum revocatorio. Y en este caso fue el primer paso que se dio, es decir, la ciudadanía escogió y el CNE estableció el 1% del padrón electoral, recoger la firma del 1% a nivel nacional para solicitarle al CNE que sea la Mesa de la Unidad Democrática el encargado de solicitar ya formalmente y activar el referéndum revocatorio. En ese primer nivel, en ese 1% que se recogió, que solamente se requería 197.000 firmas a nivel nacional, la Mesa de la Unidad Democrática hizo una recolección más o menos de 1.900.000 firmas, de las cuales luego en el proceso de auditoría el Consejo Nacional Electoral invalidó más de 676.000 firmas, quedando validadas cerca de 1.300.000. Igual cumplió con el requisito, porque solamente se necesitaba más de 190.000 firmas. Ahora bien, al haberse detectado irregularidades en cerca de 700.000 firmas, que correspondía más o menos a un 30% de las firmas consignadas por la oposición ante el Consejo Nacional Electoral, el oficialismo hizo las denuncias respectivas por fraude electoral ante distintos tribunales a nivel regional y a nivel nacional. Y en este momento lo que sucedió es que estos distintos tribunales aceptaron la demanda por parte de la dirigencia del oficialismo para que se investigue a dirigentes de la oposición y se invalide el proceso de solicitud de referéndum revocatorio. El segundo paso, más allá de esta cuestión legal, es, una vez obtenido por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, por parte de la oposición, la autorización por parte del CNE al recoger el 1%, entonces ahora se recoge el 20%, que es ya el paso final para activar el referéndum revocatorio. El CNE había establecido que la próxima semana, 24, 25, 26 de octubre, se le daba a la oposición venezolana 3 días para recoger algo más de 4,5 millones de firmas, que corresponden al equivalente al 20% del padrón electoral en Venezuela. Y si la oposición alcanzaba a recoger esas 4 millones de firmas, se activaba el referéndum revocatorio. Se establecía finalmente el proceso electoral como tal. Ahora bien, la decisión por parte del Poder Judicial para acatar o para, en este caso, admitir la demanda por parte del oficialismo de fraude en el primer paso, pues entonces el CNE lo que acaba de determinar es suspender temporalmente la recolección del 20% de las firmas. No es que está paralizado o ha suspendido o ha eliminado la posibilidad de activar el referéndum revocatorio, no. Ha acatado una sentencia por parte del Poder Judicial en Venezuela, señalando que si el Poder Judicial va a iniciar un proceso de investigación por una denuncia hecha por parte del oficialismo acusando a la MUD de fraude, entonces paraliza temporalmente el segundo paso, que es la recolección del 20%. Eso es lo que está sucediendo. Doctor, a ver, en Bolivia, cuando hay un proceso y más o menos con la misma figura, va a la primera instancia, luego tienes apelación y más allá. En Bolivia esto puede durar años de años. No sé cómo es en Venezuela. Esto podría tardar años en que se resuelva, primero en la parte judicial para que luego la Corte continúe con el proceso. Sí, indudablemente puede suceder. Porque en Venezuela el Poder Judicial pues también es muy lento para tomar algún tipo de decisiones. Sin embargo, en este caso, creo que el proceso va a ser un poco más rápido de lo habitual. Sin embargo, por supuesto, no se tienen fechas determinadas. Lo importante acá es que, bueno, hay un escenario bastante conflictivo, es lo que nos llama poderosamente la atención y lo que preocupa a la ciudadanía.
Pero bueno, en todo caso, la intervención del Poder Judicial en un proceso político bastante álgido como el que está presentando Venezuela, pues complejiza más la situación, el panorama político venezolano. Sin embargo, todo apunta a que el Poder Judicial va a tener que tomar una decisión próximamente, y el Consejo Nacional Electoral debería, en todo caso, tomar la decisión de reactivar nuevamente la segunda fase, que es la recolección de firmas, mientras el Poder Judicial paralelamente pueda seguir las investigaciones en curso con respecto a la denuncia que hizo el oficialismo en su oportunidad. Doctor, es un escenario difícil, definitivamente, pero nos ha ayudado muchísimo a nosotros a entender cómo funcionan estos procedimientos con el referéndum y con esta denuncia del oficialismo contra las firmas que podrían recabarse y que formarían parte del 1% que estarían como observadas. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto con Bolivia. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Lo vamos a estar molestando porque definitivamente estamos siguiendo de cerca lo que sucede con Venezuela.